Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola marketer, estoy grabando este podcast desde México, por si notas un poco, si estás en YouTube, un cambio en el setup. La distancia y las 12 horas de avión de perspectiva, y me hizo recordar una vez que pidiendo feedback a la comunidad nos habían dicho lo de que echaban en falta una aportación de conocimiento del host del podcast. Que claro, esto de preguntar es muy fácil, pero ¿este tío sabe o no sabe? Y nunca hice mucho caso, la verdad, pero dije, bueno, esto igual es una buena ocasión para hacer cosas. Así que este programa va a ser un poco especial y va a ser un programa absolutamente soliloquio de soportar la voz de Rubén Bastón todo el tiempo. Aprovecho para comentarte un par de cosillas sobre el podcast, ¿vale? Una, igual no sé si has notado que las últimas entrevistas han sido un poco más breves. No es que estemos más vagos, al contrario, estamos trabajando de más. Lo que estamos haciendo es grabar el mismo tiempo de entrevista con la misma carga de profundidad, pero preocuparnos por editarlo más en profundidad para tratar de aportar lo mismo en menos tiempo, ¿no? Esto será un poco lo que estamos buscando con las entrevistas, de que duren alrededor de 30-35 minutos, aunque estemos más de una hora en conversación. Y además, en los próximos seguramente te coincida de escuchar de vez en cuando a Yara Quevedo a los mandos del podcast. No os asustéis, no quiere decir que vaya a abandonar el podcast, no es mi intención, pero sí que busco cierta alternancia. Por una parte, porque siempre quiero que es sano que tengamos a gente en el equipo que esté preparada para hacer un poco de todo, todas las funciones, incluso las mías. Y por otra, para poder tomarme un descanso de vez en cuando. Que al final esto parece que no, pero significaba que si quería tomar unas vacaciones, era una sobredosis de una semana grabando, editando y dejarlo todo listo para poder marcharme, ¿no? Entonces así tener a alguien en el equipo que pueda encargarse. Así que seguramente breve, pues igual no sé si al 50%, pero una de cada 4 entrevistas por lo menos, irás escuchando a Yara a los mandos del podcast, que ya verás que lo va a hacer. Entonces, ¿de qué va a ir este podcast? Va sobre las 12 causas, 12 circunstancias que creo que están cambiando el e-commerce en este 2024, en los últimos meses, en los últimos tiempos. No creo que sean tendencias, son realidades que al final, entre las entrevistas del podcast, algunas noticias que vamos publicando en la web, análisis que hemos hecho de datos y conversaciones que en encuentros del sector o mesas que nosotros organizamos me han ido contando y que han ido componiendo al final una serie de un ecosistema de ideas que quiero compartir con. Son 12 claves que probablemente en la práctica diríamos que están complicando esta profesión del vender por internet, del e-commerce. Vamos con ello, pero antes... En el patrocinio te hago ya un pequeño spoiler, porque si hay algo que importa cada vez más es la omnicanalidad. Lo offline al final huele un poco a naftalina, pero lo online puro podríamos decir que ahora mismo es un modernismo excesivo. En el justo medio está la virtud, como decía Aristóteles. Y si ya estás en ese nivel de tener varias tiendas físicas y actividad de negocio digital, necesitas una herramienta de omnicanalidad como Wapin. Wapin con W y WP. Wapin, esta tecnología española desarrollada por un ex Inditex y un ex Televés, gente que controla, es una plataforma de fidelización omnicanal que permite crear rápidamente ofertas que puedan usarse tanto en tienda física como en internet, o el sistema de tarjetas de regalo que funcione sin problemas en todos los canales de venta. Wapin te ayuda a implementar servicios que se integran perfectamente tanto en las cajas de las tiendas físicas como en el proceso de pago online. Puedes visitar Wapin con W y 2Ps web.com para obtener tu demo gratuita. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Venga, vamos allá. La primera es, ¿de dónde viene este cambio? Uno de los grandes motivos para mí es la guerra de Ucrania. Ojo a dónde nos vamos. La guerra de Ucrania lo que provocó es inestabilidad internacional. En esta inestabilidad, temas con Rusia, bla, al final lo que provocó, simplificándolo mucho, es que el dinero buscase refugios más seguros. Lo que hasta ese momento era esto es digital, hay que meter gasolina, vamos a invertir, que las cosas crezcan, ¿no? Esa fase de hay que crecer, no hay que rentabilizar, no hay que buscar beneficios. Lo que toca es conquistar mercados. Conquistar mercados significaba invertir sin necesidad de estar siendo rentables. ¿Qué ha pasado desde la guerra de Ucrania? Que era como, oye, güey, te espera por esto, vamos a ser un poco más conservadores. Ese dinero que se busca sus refugios oro y cosas un poco más garantistas, ¿no? El ladrillo y cosas así. ¿Esto qué provoca? Pues que al final ha reducido de algún modo el dinero disponible para proyectos
de startups digitales. Y esto lo notamos que está tocándonos en las noticias, ¿no? Lo vemos en Marketing for E-Commerce. Se anunciaba hace poco, oye, que Worldline, después de varias fusiones, reducía parte de su personal. PayPal anunció lo mismo. Venpit, aquí en España, que era una startup de temas de conexión con marketplaces, anunciaba el cierre. ¿Y cómo anunciaba el cierre? Oye, que no he conseguido liquidez. Y este no he conseguido liquidez muchas veces no se anuncia, ¿no? Hay mucha gente que lo de decir las cosas malas lo lleva mal, pero está latente en muchos proyectos, ¿no? Está costando mucho más el conseguir financiación. Y entonces, ¿esto que está provocando? Está reduciendo la ambición, de algún modo, ¿no? Es decir, que lo que antes era, nazco en España y me lanzo a toda Europa, ahora es, nazco en España y bueno, a ver si consigo en España generar un mercado rentable, que tiene sentido, no estoy criticando aquí la parte de hay que buscar el EBITDA positivo y esas cosas, pero que es un cambio en la forma de trabajar. Antes pensabas en buscar el EBITDA positivo a 6 años cuando hayas conquistado 7 mercados y ahora es busquemos el bootstrapping porque no consigo quien me preste el dinero. El segundo, derivado de este claramente, que es mucho más foco en rentabilidad que en crecimiento. Lo estábamos esbozando, ¿no? Y es todo inversor invierte porque espera que su proyecto se convierta en un unicornio. Esta es la expectativa real, ¿no? Es decir, quien invierte no espera que se consiga pues, una rentabilidad estable, un crecimiento pulsado, no quiere proyectos rentables. Lo que busca son proyectos escalables que escalen a poder, llegado el caso, venderse o estar valorados, que haya otro que se dispuesta a pagar muchísimo más de lo que valían originalmente, de lo que pusieron en ese momento los inversores. Esto era la fase de base, ¿no? De lo que se hablaba cuando se invertía en startups era crece, 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 porque la forma de valer más era captar muchos mercados y crecer como proyecto, ¿no? Aunque no fuese rentable, porque la rentabilidad se daba por hecha que en algún momento, lo hemos visto ya en proyectos ahora muy maduros, como Amazon o como Uber, que anunció hace poquito que empezaba a ganar dinero, pero claro, el ganar dinero era de perder muchos millones a cuando empieza a ganar, gana muchos millones también. Ahora, ante esta restricción, esta reducción de inversión, lo que estamos encontrándonos son que hay mucha más filosofía de bootstrapping, ¿no? Que es esto de conseguir rápidamente facturar para con los beneficios que consigas a través de tus propias ventas poder reinvertir. E incluso quien consigue cierta financiación está mucho más acotado, mucho más atado, mucho más vigilado el que hagas con ese dinero. Esto al final reduce la ambición de los proyectos. Y nosotros nos notamos que al final estamos muy cerca de este ecosistema y se nota que hay pues menos proyectos, tanto españoles que internacionalizan, como internacionales que vienen a conquistar el mercado español, ¿no? O también en LATAM. Hay como cierta conservadurismo, curioso vincular conservadurismo con digital, ¿no? Que lo vinculábamos tanto a ambición y objetivos grandes. Pues esto está pasando, ha cambiado. Todo esto se mezcla con un cierto rebalanceo al offline desde nuestra etapa post-COVID. Está claro que todos tenemos el recuerdo de estos encierros que tuvimos en el 2020-2021, empujaron muchísimo a la compra online, generaron mucha rutina de mucha gente comprando, pero no nos sorprende a nadie el notar que 2022 nos bebíamos el agua de los floreros. Estábamos intentando estar en todas las terrazas, probar todas las terrazas, restaurantes que podíamos, porque había esa ansia de compensar lo que no habíamos podido disfrutar en su momento. Eso fue 2022 y 2023 sigue un poco esa estela, igual no tan ansiosa en la parte del ocio o de los bares y restaurantes, pero se ha movido en general a otras cosas, ¿no? Como ocio o turismo, lo vemos en la siguiente. Entonces, ¿esto qué nos da? Que el online, la percepción que tenemos del sector es que ha habido cierto retraimiento. ¿Se ha reducido? No del todo, lo vemos en la siguiente, pero sí que tenemos que entender que el usuario no vive en Internet. El usuario vive en el mundo y usa Internet cuando le conviene, la conveniencia, la comodidad, y si no le conviene, se va a tienda física porque también le genera ese punto experiencial. Esto es interesante porque sí que vivimos unos años, pre-COVID y durante el COVID, en el que se hablaba mucho del fin de la tienda física. Y no es que se haya dado la vuelta, no vamos a hablar ahora de el fin de la tienda online, pero sí que hablamos de cierta racionalización del asunto. De que si antes se pensaba que quien tiene una tienda tiene un problema de madre mía, ¿qué va a hacer esto con la tienda? Ahora quien tiene una tienda tiene una ventaja competitiva porque tiene a ese público cautivo fidelizado, un lugar donde enseñar el producto y además podrá complementarlo con digital.
pero ya es que trabajemos con las dos partes por igual. Decíamos antes, lo del crecimiento del digital. Los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que nos ofrecen, ¿no?, con cierto retraso de 9 meses, pero la información de cómo evoluciona el negocio digital en España, son muy sanos. Ya dimensionan un mercado digital de más de 70.000 millones de euros y un crecimiento en el último año consolidado de más de un 20% respecto al anterior, ¿no? Y crecer online crece, pero ¿crece por igual en todos los sectores? Claramente no. Esto fue muy interesante porque nuestro Rafa Sotelo, director de redacción de Marketing for E-Commerce, hizo un dive in, una profundización en los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Un currazo, hecho a mano, nada de ChatGPT. Y ahí empezó a analizar por sectores, ¿no? Y quedaba muy retratado que el crecimiento estaba muy empujado por turismo y ocio. Es decir, sobre todo en España, ¿no?, por el tema de vuelos, hoteles, festivales y todo lo que tiene que ver con entradas y ticketing, ¿no? Eso creció mucho, probablemente porque incluso lo que compran los de fuera en España tenga mucho que ver con esto. Es decir, que al final está dibujando ese ser faltón, ¿no?, esa España de sol y playa, que aunque ha habido intentos cuando estábamos en crisis de reformar, después llegan los momentos medio normales y volvemos al sol y playa de siempre, ¿no? Y eso sigue estando ahí consolidado y contagia digital. Es que recordemos que cuando fue el COVID, durante el COVID los datos oficiales no hablaban de un crecimiento muy importante. Claro, había crecido mucho la parte de paquetería, todo lo que las compras del súper y lo que no podíamos comprar en las tiendas, pero al mismo tiempo había bajado toda la parte que siempre había sido el gran motor de digital. Es decir, había bajado todo lo de turismo, a cero turismo, hoteles, en aquel momento bajó mucho. Entonces, esas bajadas se mataban casi apenas con el crecimiento de la parte de paquetería. Entonces, se fue solapando cuando fuimos volviendo a la normalidad post-COVID en la que podríamos decir que estamos, se ha ido relajando el crecimiento, o incluso bajando el crecimiento en la parte de paquetes, de cosas físicas que hay que entregar por paquetes, y si está empujando algo es la parte de turismo y ocio. Hasta el punto de que quedaba retratado en esos análisis que hizo Rafa, que moda había bajado un 2%. Es decir, que literalmente se estaba vendiendo menos moda online que el año anterior, según los datos oficiales del Estado español, ¿no? Es la realidad. Es decir, insisto, esto, vale, igual voy a daros un podcast que es muy de las cosas que están cambiándonos para peor el online, ¿no? Es para la reflexión, pero simplemente que creo que datos son poder, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esto para poder gestionar el cómo entonces en nuestros negocios tenemos que aplicar estrategias que funcionen. Venga, empiezo a decir cosas para que las que podáis odiarme y criticarme y hacer un meme conmigo en redes sociales. ¿Lo digo o no lo digo? Venga, lo digo. Yo creo que las marcas digitales no existen. Hubo un tiempo, y seguimos un poco en esta historia, se hablaba mucho de las Digital Vertical Native Brands o Digital Native Vertical Brands, de DNVBs. Estas, por si no son el concepto, que eran marcas digitales nativas verticales. Estas marcas de nicho que nacían en online y que en el puro online explotaban, ¿no? Oye, podríamos entender seguramente un ejemplo como el Hawkers, ¿no? O en aquel momento hubo varias, es decir, que siguieron este camino y ahora poco a poco, en su momento, pues era un Blue Banana o un News Project. Pero para mí no tiene ningún sentido hablar de eso como si fuera un tipo de marca. ¿Qué es eso? Eso es una forma de empezar. Es decir, lo bueno que tiene Internet, que siempre lo ha tenido en ese sentido, es que tiene una baja barrera de entrada. Es relativamente fácil montar tu negocio y empezar a vender. Entonces, cuando empiezas a vender y vendes solo en digital, eres una DNVB. ¿Esto significa que eres una marca digital nativa que te vas a quedar ahí siempre? No. De hecho, estos ejemplos que he comentado, ¿qué ha pasado? Blue Banana ha ido sacando tiendas físicas, el propio Nude Project, que está Nude Project más reciente, también ha sacado su tienda física, un modo experiencial, hasta con su bar en Barcelona. Y si pensamos en más casos que ni siquiera nacían con su web, ¿no? Un Cecotec, pues Cecotec nacía para Marketplace, pues también se fue montando otro tipo de canales de venta. Ni siquiera tiene por qué ser tiendas físicas, ¿no? Hay otros canales B2B y cosas así. Hay distintas opciones. No podemos pensar en que nazcamos y estemos predestinados a quedarnos como marcas solo digital. Esto es que yo lo veo cuando doy alguna clase y me preocupa notar que hay gente que llega a esto un poco engañada. Engañada no por nadie, no engañada con un engaño en la cabeza. Que es, no, me voy a montar una marca pequeñita de cosmética vinculada al territorio y para vender en mi web. Esto va a sufrir mucho, porque, ya lo veremos más tarde, los costes de captación, porque no te conoce nadie, porque
¿Por qué crees que van a querer comprarte por eso? Solo en tu web. Yo es que he ido hablando con gente en el podcast, la semana pasada, el propio Demoker, que me decía, donde menos vendo de todos mis canales es en mi propia web. Y esto no es malo, porque esto significa que está vendiendo mucho en otros. Es decir, que al final el reto no está en vender en la web, el reto está en vender. Y esto recuerdo Mooker, que fue hace poquito, pero Food for Joe con Josep Casas había sido espectacular aquel discurso, porque él decía, yo llego a una marca de comida para mascotas y veo que en mi sector el 80% de las ventas son en tienda física. Si el 80% de las ventas en mascotas son en tienda física, ¿qué te hace pensar que tú tienes que ser un pure player digital? ¿Eres más listo que los demás? Es decir, todos los demás son tontos y tú eres el listo de la clase. Igual no. Seguramente está bien que empieces online, pero si te quedas online, simplemente estás jugándotela a ser más pequeño, a dejar de lado el 80% del mercado a los que les es más cómodo y más conveniente comprar en tienda física la comida. Entonces, igual es que estás provocando que la gente no confíe en ti porque pierdes oportunidad de que aparezcas en una tienda de multimarca y vean la tuya, la prueben y a lo mejor, si haces eso, después, a la quinta vez que tienes esa comida, ya vean tu web y ya te compren directamente si los has fidelizado con el producto. Pero si no estás en tienda física, no van a verte. Igual que le pasaba a Mooker de probar la calidad de su ropa de ciclista. O Barner Brand, ¿no? Barner Brand, que son gafas de Barcelona, gafas de luz azul y cosas así. Pues ellos también hablaban de que, ok, se habían obsesionado muy al principio en vender en su tienda propia, muy bonita, con un Shopify estupendo, pero ahora estaban trabajando mucho el concepto de wholesale, ni siquiera como marca, como tienda propia, pero de estar en las tiendas de terceros. Es decir, tenemos que abrir la mente y es una maravilla poder empezar con Internet, pero no te cierres a solo vender en tu web. Hay que pensar en puedo vender por marketplaces, que lo vemos ahora, en puedo montarme mi tienda propia, tiene sentido que tenga tiendas propias, puedo vender en tiendas de terceros, corners de Corte Inglés, marketplaces físicos, que es al final tiendas de multimarca, o buscar canales B2B. Hace poco, cuando hablábamos con Minimalism, con Pepe, él hablaba que tenía su web y su web de Minimalism Brand le sirvió para generar una marca interesante, pero lo que le estaba dando dinero cada vez más, no es que solo eso, pero era una vertiente B2B. Oye, he conseguido que la gente confíe en mi marca y a lo mejor no es que me compren mis camisetas, pero hacen un pedido para una marca donde solo tengan, como es una marca no logo, pues le tenga el logo de su empresa y les hacen pues de golpe 1500 camisetas, por suponer, ¿no? Y esto mismo también nos lo contaba Morfeo, Colchón Morfeo, que de nuevo un proyecto nativo digital de nicho vinculado a colchones y que estaba encontrando otra línea de negocio en vender a hoteles, por ejemplo. Es decir, al final es mucho más complicado, mucho menos rentable el vender un colchón uno a un particular que igual no te vuelva a comprar nunca nada más en la vida hasta dentro de 15 años, con suerte, si él existe y él y existes tú, versus llegar a un acuerdo con Meliá Hoteles o cualquier hotel parecido con una cadena que te comprarán muchos de golpe, tú les aportas un valor extra y te los cambiarán seguramente con mucha más frecuencia. Esto es lo que me hace pensar, hace que a mí no me guste demasiado el concepto de Digital Native Vertical Brands. Creo que encasilla demasiado. Creo que hace que la gente se obsesione mucho con, no, soy este tipo de marca, así que lo mío es el digital. Y que no busquen otras alternativas. Y creo que es muy sano que a lo mejor empiecen en digital, pero amplíen. Empezar a vender en Amazon. Debate, ¿eh? Hace poco estuve en una entrevista que me invitaron a hacer en la agencia que nos lleva la web, en Acce, en Vigo, modo para inspirar un poco a los compañeros, ¿no? Claro, ellos hacen webs. Entonces iba ahí yo con mi discurso un poco rompedor de quién sabe si en 3-5 años estaremos teniendo webs como estas. Es un poco por polemizar, ¿no? Probablemente sí sigue habiendo webs, pero todos tienen que tener una web. Es decir, hay que abrir un poco la mente, ¿no? Yo entiendo muy como sensato y como lógico algunos proyectos de artesanos o artistas que, oye, hacen su Instagram y venden por DM. Que si quieren hacerlo correctamente y no estar tongando a Hacienda, pueden vender por DM y mandarse su paybar link, ¿no? En plan, pago por enlace, para después eso llevar una pasarela, ¿no? Pero al final lo que tenemos que entender es que lo que nos cautiva como marcas, lo que nos debe tener como foco, como faro, es capturar al público. Y una web, cuando nace, es una mierda.
Porque es una arenita en el desierto. Solo tienes el tráfico por el que pagas. Y cada vez más, como veremos en otro de los puntos, el tráfico está cada vez más caro. Incluso el SEO, aunque lo trabajes a medio plazo, cada año se reduce el porcentaje de tráfico que Google aporta a las webs. ¿Y qué pasará con Google, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial? ¿Conseguirá mantenerse como un buscador utilizado? ¿O al final ya acabaremos preguntándole cosas y que responda qué necesidad habrá? Es decir, no es que no sean necesarias, pero volverá a ser aún más caro conseguir que la gente llegue a tu web propia. Entonces, el que se va a Instagram, bien por él, porque tiene su público en Instagram. Si tienes público, está de maravilla, está en Instagram, redes, social commerce, lo que sea. Y después está el otro gran pastel, que está en Amazon Marketplaces, pero simplifiquemos en Amazon, por lo que veremos también en otro punto. Porque seguramente tiene más sentido que en vez de empezar tu proyecto, bueno, voy a abrir mi web, trabajar mi marca, porque ¿qué es abrir una web? Es abrir una web en la que tienes una marca que nadie conoce, por lo tanto tu ratio de conversión va a ser muy bajo porque no saben quién eres y puedes ser un puto timador. Hablando mal, perdonen las palabras. Estoy aquí como dando una clase y me libero. Olvido mi pose de super podcaster. Entonces, necesita inversión para hacer eso, porque si no, ¿qué va a pasar? Conviertes muy poco, la gente no se fía de ti. Y en Amazon no necesitas tanto trabajo de marca. No digo que la marca no ayude, pero al final ahí el que hace de policía es la propia plataforma. Entonces la gente confía en que si compra en Amazon y hay problemas, va a quejarse y papi Amazon va a ponerse del lado del cliente, porque lleva años haciéndolo. Entonces no hay tanto miedo a comprar cosas, porque se van a atrever y si les das un mal producto, saben que tendrán el poder de conseguir la devolución sin demasiados problemas. Y presuponen que si está en Amazon debería ser de fiar. Presupone. Igual es mucho presuponer, pero se presupone y si tienen dudas tienen el sistema de confianza por terceros de las reviews y las notas y toda esta parte que es obviamente relevantísima. Entonces tiene mucho sentido pensar en empezar a vender en Amazon. Cuando empiezas, vendes en Amazon. Sin lloros, porque ahora me vas a venir, es que claro, las comisiones de Amazon, por favor, seamos adultos, vengamos al mundo real. Esto es como quien está teniendo apartamentos de alquiler, lo tiene de Booking y se queja por el 15% de la comisión de Booking. Barato es el 15% de comisión de Booking para el trabajo que hace, que es sacarte todo el trabajo de venta. Es decir, se encarga de venderte tus habitaciones o tus apartamentos y solo te cobra el 15%. Pues con Amazon piensa lo mismo. Vale, igual está cobrando un poco más del 15%, que si el 15% por una cosa, el 15% por la otra de logística, vale, igual tienes que pensar en que necesitas un mínimo de 50% de margen bruto. Pero es demasiado pensar en un mínimo de 50% de margen bruto. Si abres la mente y ves cómo funcionan los negocios, toda la vida se ha trabajado con márgenes mucho más grandes que esos 10-15% para ratear y estar sacándole casi nada en Internet. Es decir, me lo comentaban cuando el de Barner Band, de hecho, cuando hablábamos de lo de esa estrategia wholesale, ¿no? De lo de si tú quieres que tus productos estén en las tiendas físicas, 40%, 50% es lo mínimo que te piden todas, sino más, porque el de Mocker me decía, si yo lo tengo a 70, lo venden a, no recuerdo, que no quiero mentiros, 180, ¿no? Más del doble del precio. 60, es decir, que hay unos márgenes muy grandes. No nos debe extrañar que Amazon nos cobre 50 sumando ya varias cosas, ¿vale? Hay que hacer las cuentas, pero necesitamos producto con margen, por supuesto. Pero es que, claro, si no tienes un producto con margen, ¿qué quiere decir? ¿Que estás revendiéndome otra cosa igual que la de un tercero? Oye, amigo, igual no me estás aportando mucho valor. Es duro, pero cada vez en Internet lo que necesitamos es no ser un intermediario. Porque si solo eres un intermediario, al final de esos que se quedarán pocos, aunque sea duro decirlo. Dios, cuántos amigos estoy haciendo. Decía Amazon y no cualquier otro marketplace por esto que viene ahora, ¿no? El ecosistema europeo de marketplaces en entredicho. Yo creo que hubo una época en la que estábamos como muy orgullosos de lo diferentes que éramos en Europa a Estados Unidos. En Estados Unidos, el 50% de la venta digital es Amazon y es una burrada pensar en un dato tan salvaje porque es un mercado muy muy grande, mucho más grande que España, obviamente casi que Europa. Y llegábamos a Europa y decíamos, no, Europa es diferente porque somos varios países y tenemos un ecosistema de marketplaces locales muy fuerte. Aquí no va a ser Amazon el líder indiscutible. Ganará, pero no es el único, ¿no? No sé, Joe, no sé qué es, cómo lo veis vosotros, pero yo veo síntomas de debilidad bastante claros en el ecosistema local. Es decir, sí los teníamos, pero a día de hoy miras cómo va Zalando en Alemania y, ojo, están debiluchos. Miras cómo va ASOS en Reino Unido
y perdiendo dinero. Miras cómo está Cdiscount, top en el momento en Francia y sufriendo. Claro, esto te hace entender lo que pasó en su momento con PC Componentes cuando había abierto un ILAE y lo frenaron con 6 meses. Igual fueron los más listos de la clase. Porque ¿qué marketplaces están teniendo sentido? Están fluyendo con normalidad. Pues fundamentalmente los de grandes retailers. Los Fnac, los Leroy Merlin, los Decathlon, todos franceses por cierto, pero los que están apoyados en su red de retail físico y además tienen una buena estrategia complementaria de omnicanalidad Wapping, ya sabéis, para trabajar las dos cosas en conjunto. Ahí le está funcionando. Pero los pure players puros de marketplace en Europa están sufriendo. Están sufriendo y además hay que tener en mente que se han hecho muchas locuras con la parte de marketplace. Hubo una etapa en la que todos se convertían en marketplace y un e-commerce especializado en cosas para mascotas, de repente podías comprar ahí de todo. Y eso al final acababa desposicionando. Por suerte de eso ya hemos vuelto un poco. Eso ya no es ni un punto que ponga, pero ¿quién ha dicho que iba a poner demasiado foco en lo que decía? Hemos vuelto ya de esa fase y los marketplaces sectoriales por lo menos mantienen cierto foco, ¿no? Oye, pues voy a ampliar mi catálogo, pero con cierto sentido, ¿no? Que tenga sentido de lo que suelo vender. Pues un PC Componentes se ha quedado en un marketplace, pero vinculado a electrónica. Ya ha desistido, por lo menos por ahora, de atacar a multicategoría completa, ¿no? Y digo esto y en paralelo estamos sufriendo cierto abordaje de marketplaces de origen chino, lo cual pone aún más entredicho el ecosistema local europeo y tenemos como que, ok, se está quedando Amazon con todo y si hay alguien que está apostando de verdad por atacarle a Amazon, no está siendo estos ecosistemas locales europeos, no están siendo Shein, más vinculado a moda, Temu, que vende un poco de todo, y Miravia aquí en España, pero con aspiración a, se supone que este año por lo menos ya atacar a Italia. Claro, cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Una es de moda, muy low cost, la de Temu, y Miravia se supone que busca ser una apuesta de Alibaba con un posicionamiento un poco más elevado que lo que en su momento consiguió ser AliExpress. Pero todo está ultra subvencionado. Y no estamos aquí para meternos en si subvencionado por el gobierno chino, subvencionado por sus matrices dispuestas, en este caso sí, a perder dinero, a invertir en crecimiento, no de forma rentable, ¿no? Sino apostando por conseguir la stickiness, que me gusta mucho ese concepto en inglés, la pegajosidad del cliente, ¿no? La fidelización. Para, oye, el Shein competir con Inditex y los otros sí que ahí sí quieren apostar por competir con Amazon. Claro, ¿cuántos años van a tener que estar invirtiendo a este nivel? Porque Miravia ahora mismo, cuando se lanzó, invirtió mucho en publicidad, pero además en publicidad está invirtiendo en financiarte el gasto de envío y el descuento en tu primera compra, tienen hasta a día de hoy descuento para tu segunda compra, están forzando un poco el que te acostumbres a usarlo, pero esto claramente no están ganando dinero. Claro, para las marcas que están metiendo en Miravia está interesante porque es una opción táctica ventajosa y para los usuarios también consiguen cosas a muy buen precio. Pero aquí la duda estará en hasta cuándo van a estar dispuestos a invertir estos proyectos chinos. Probablemente dinero no les falte, pero sobre todo si con eso conseguirán esa pegajosidad, ¿no? Esa fidelización, que por una parte es poco sostenible, tanto a nivel de su inversión como a nivel de, oye, los envíos. Hace poco hicimos el evento Nexeco en Madrid y estábamos todos concienciados de lo importante que era la producción en proximidad y esto es precisamente, sobre todo Temu o Shein, es todo desde China para aquí, como lejos, a bajo coste, no ayuda, ¿no? A todo lo que tiene que ver con pensar en sostenibilidad. Pero es una realidad, ¿no? Venimos aquí siempre ¿venimos a dar buenas noticias o a dar noticias? Pues estamos aquí informando, lo siento. Otra pista que me ha hecho pensar mucho sobre lo complicado que se les está haciendo a algunas marcas trabajar lo digital está en que ya es la segunda vez que escucho de gente del sector que me habla de marcas tradicionales que ceden llave en mano su e-commerce, un lacito empaquetado, para que se encargue una agencia de hacerlo todo. Y esto es interesante, es decir, como agencia, si tienes una agencia, oh, qué buen, el Full Digital Commerce, ¿no? Es decir, que algo que elogia, nuestra hermana aquí en Vigo lleva tiempo trabajando, da el servicio completo, pero claro, ¿qué nos está dando a entender? Normalmente cuando se hablan de estrategias de negocio, se supone que lo que piensas en internalizar es lo que consideras esencial. Vaya. Entonces, si estás dispuesto a externalizarlo, ¿no? A poner ese lacito y que lo haga otro, es que ya no lo consideras tan esencial. Es como que, vale, están asumiendo que su negocio fundamental es el offline y o les está costando mucho montar equipos o no lo consideran lo suficientemente relevante como para
estratégicamente encargarse ellos. Y lo ceden a proyectos igual a 3, 5 años, para que estos que lo recojan tengan tiempo para encargarse tanto de como la optimización de la web, del marketing, pero también de la operativa, ¿no? De todo lo que tiene que ver con hacer eso. Que tiene sentido, que al final cuando una agencia o una marca gestiona varios proyectos, y esto también lo aprendimos en un podcast, cuando hablábamos con Héctor de Web Cartucho, pues que Héctor en su empresa tiene varios e-commerce, porque hay economías de escala, ¿no? Cuando empiezas a internacionalizarte, necesitas montar equipo en varios idiomas para atención al cliente. Si tienes varios proyectos internacionales, esto lo optimizas todo, ¿no? Entonces tiene sentido, pero para mí sí que ha sido una pista como de marcas que, entre comillas, dejan de apostar tanto como nos gustaría para la parte de e-commerce. Estamos viendo morir proyectos. Y esto es triste, y es la vida, no pasa nada, no venimos aquí a llorar. Hemos venido llorados de casa. Pero que lo mismo, ¿no? Tiene que hacernos pensar sobre esa reflexión de escalar o morir, ¿no? Yo siempre he tenido esta sensación de que en Internet o escalas o mueres, ¿no? Que cuando estás flat, estás simplemente esperando empezar a bajar. Y no tiene por qué ser así. Pero es verdad que pocos han sido los casos que se hayan consolidado en una estabilidad. Es decir, que realmente o sigues subiendo o está dando una pista de que la cosa no va bien. Y claro, ¿qué está pasando aquí? Pues que hubo esa etapa, hubo varias, pero esa etapa 2018-2019, incluso durante el COVID, de me monto un proyecto, me monto algo. De hecho, en la etapa de crisis de los gobiernos animando a los autónomos a emprender y ese tipo de historias, ¿no? Emprender, vamos a emprender, hagamos una tienda online. Era un recurso relativamente sencillo. ¿Y qué estamos viendo ahora? Que claro, ¿qué hace todo un plan de negocio? Un plan de negocio siempre es un proyecto a 3 años, que en el año 3 o al cuarto empieza a ganar dinero. Pues estamos llegando a ese año 3 o ese año 4 de proyecto. Entonces estamos en ese momento en el que ha pasado esos 3 años en los que debería estar ganando dinero, igual no lo estoy consiguiendo, me autojustifico porque el año 2 pasó, no sé qué, la abuela fuma, y le doy otro año más, pero ya si ves que esto no funciona, paciencia tiene un límite. Entonces sí que vamos viendo cómo, pues oye, a veces no se venden como cierres, ¿no? Que se venden a un competidor o que un competidor los compra por el valor que sea, porque muchas veces no dan cifras, o que simplemente cierran sin pena ni gloria, ¿no? Pasan desapercibidos. He escuchado varias veces a cracks del sector, ahora me viene a la mente Champa, por ejemplo, Santa Fixi, que decía, joder, en e-commerce, en online, necesitas una operativa de 10 millones. Facturas 10 millones, después quitando la compra del producto o lo que sea, entonces te mueves con buena rentabilidad. Pero que si te quedas más pequeño, sufres. Entonces, claro, yo creo que estamos entrando en una fase de madurez del e-commerce donde es cada vez más difícil que estos pequeños proyectos de garaje, he tenido una idea brillante, voy a lanzarme a internet y forrarme, ganen. Porque una cosa es crear esto a los 2005, 2010, 2015, es que han pasado muchos años y ahora mismo te enfrentas a un ecosistema muy competido y con proyectos muy avanzados, donde competir con ellos y con el conocimiento de marca que ya ellos tienen es difícil. ¿Qué quiere decir que no hay vías? Nada en absoluto quiere decir esto. Lo que quiere decir es que no creas que haciendo 4 obviedades vas a triunfar. Tendrás que esmerarte un poquito más, darle una vueltita, pensar en me monto online, pero tendré que apalancarme con esos grandes que ya están en el ecosistema y ver cómo consigo aliarme con ellos o hacer algo diferente. Pero sí que se nota que hay proyectos pequeños que a día de hoy están sufriendo. Bueno, hablábamos antes de lo de que en esta web que tenemos es muy difícil que llegue la gente porque captar el tráfico es cada vez más caro. Este incremento de los costes de captación es algo que tenemos todos muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hace años ya, creo que desde 2019, ya antes de pandemia, Internet se había convertido en el canal de mayor inversión publicitaria. Ya había superado, ha dado el sorpaso a la televisión. Y desde aquel momento no ha hecho más que distanciarse más, ¿no? Que cada vez la concentración de la publicidad se hace en Internet. ¿Por qué? Porque es que es así, cada vez estamos más todos los usuarios consumiendo Internet de un modo u otro. Internet no es solo estar en el email, estar en Google, también es estar en Netflix. Es decir, que hablando de nuevo con gente del sector, ahí no puedo decir quién, estaba haciendo cosas muy interesantes de OTT, ¿no? De hacer publicidad y saliéndose de lo que tiene que ver con el ecosistema tradicional, de me voy a Antena 3 o Telecinco y compro un spot, yéndose a hablar con Netflix, con las versiones que tienen forma de emitir spots digitales a través de televisión, con segmentación mucho más avanzada, porque Internet permite una segmentación mucho más perfilada, a pesar de lo que
estamos viendo con las cookies, ¿no? Pero sí que es cierto que no es barato, es decir, esa fama que siempre se traía de que Internet es barato es totalmente falsa. Internet es escalable. Internet te permite empezar atacando a pocos con poco dinero. No tiene una barrera de entrada tan alta como cuando piensas en televisión o radio, que oye, ya hay un mínimo como de inversión, sobre todo televisión. Pero en Internet, a día de hoy, si quieres impactar a grandes volúmenes de usuarios, también es caro, por supuesto, porque es donde los encuentras de forma más óptima, de forma más orientada a conversión. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay cada vez más anunciantes que quieren entrar en Internet y los usuarios son los mismos y el tiempo que tenemos, la atención que tenemos que captar es la misma. Si juntas esto con que además, con la desaparición de las cookies gradual, cada vez hay una forma menos accurate, ¿no? Menos exacta de impactar al público, la realidad es que hay parte de la inversión en digital que, aunque nos duela, se va en prueba y error o en matar moscas a cañonazos, aunque después perfiles y optimices. Por lo tanto, cada vez cuesta más la captación. Esto de que nos cuesta la captación, hay quien lo lleva a hay que trabajar la fidelización, pero no hay fidelización si no has captado antes. Entonces, si estás en la fase de nacimiento, de empezar, no puedes quedarte con el, bueno, voy a arruinarme captando para poder fidelizar. Tienes que pensar, ¿cómo puedo captar diferente? Es decir, igual es que tu captación no está en Internet. Igual Internet tiene que ser, curiosamente, una segunda derivada, que tienes que empezar pues con una tienda física y de esa tienda física fidelizar a un público en esa tienda y a esos venderle y buscar un word of mouth, ¿no? Una boca a oreja que cada que crezca, ¿no? O vender a B2B o buscar modelos diferentes, distintos a lo que estamos acostumbrados. Y duodécima y última es, casi como conclusión, que cada vez Internet se va pareciendo más a lo de siempre. ¿Qué quiere decir con lo de siempre? Hubo un tiempo en el que hablar de Internet era como hablar de la tierra de las oportunidades. Y esto es bueno que nos lo saquemos de la cabeza. Internet es el entorno más competitivo del mundo. Es el ejemplo de la competencia perfecta, de la fundación del capitalismo más profundo, ¿no? Donde al final todo tiende al monopolio o al oligopolio, ¿no? A los GAFA, a los modelos de Google, Amazon, Facebook y Alibaba o Apple, ¿no? Según como queramos darle ese último nombre a la GAFA. Es un ejemplo de competencia perfecta, donde todo competidor está a un clic de distancia. Y a día de hoy hay mucha competencia ya viva. Si hace 10 años podías conseguir cosas sorprendentes, probablemente ahora ya no. Por lo tanto, sabiendo esto, porque insisto, esto no es para desmotivar a nadie, si sé esto, tengo que retarme a decir cómo lo resuelvo. La madurez del sector digital pues nos lleva a una especie de back to the basics, ¿no? De vuelta a los orígenes del marketing. No te confíes de que por hacer una marca chuli de un nicho vas a triunfar porque lo pones por internet y en internet se vende solo. No, no se vende solo. Hay que tener claro que exista la demanda. Es decir, tendrás que dar un par de vueltas más al proyecto. De esto que a mí me parece una idea brillante, ¿tiene un público o solo me interesa a mí? ¿Tiene un público cookie o un público que está dispuesto a pagar por esto que estoy haciendo? ¿Tengo el músculo financiero para conseguir ese público latente, existente, vaya a conocerme? Porque si no tengo yo, igual necesito aliarme con otro para que lo consiga, ¿no? Porque eso necesitaré convertirlo en valor de marca para que confíen en mí y me compren. Y si no lo tengo, pues ya empezaremos a irnos unos puntos para arriba y empezar a pensar, pues oye, igual ni un Shopify, ni un WooCommerce, igual es que lo que necesito es irme a un Amazon directamente con su 50%, sumando comisiones de margen necesario, porque ahí no pese tanto la marca. En conclusión, asumamos que vender online está en una fase de madurez, ya no tanto de oportunidades a lo loco. ¿Por qué? Porque hay mucho volumen y mucho nivel en la competencia que ya está funcionando. Si empiezas, mejor empezar en Marketplace o asume de un principio que tendrás un coste de inversión inicial relevante para trabajar esa marca propia, ¿no? Porque lo que no me gusta es ver lo de me lanzo, abro mi web en cualquier plataforma y ya después empiezo a llorar porque no me llegan los clientes. Esto tienes que pensarlo desde el principio. No te van a llegar los clientes. No existen estos milagros. Si llegan es porque estarás haciendo algo para que eso pase. Ten en mente, por lo tanto, el offline. Es decir, la estrategia que mires más tradicional, el conseguir entrar en el supermercado si hace falta. El offline es relevante porque si sabemos que a día de hoy, en genérico, con suerte digital significa 25% del pastel, no puedes crear un negocio dejando de lado el 75%. Y esto, insisto, soy más digital que nadie, no estoy aquí queriendo enterrar lo digital, solo que lo que quiero es que los negocios funcionen y que el negocio tenga sentido. Sobre todo porque estamos en este entorno de menos generosidad en la financiación para el crecimiento y más foco de rentabilidad. Es decir, a lo mejor esto, si no hubiese pasado lo de Ucrania, hubiese una forma diferente con cómo se enfocan las inversiones,
de los inversores en estos proyectos, de, venga, dinero porque confío que a 10 años tú eres el mejor, confío en ti. Ahora se ve mucho más el dinero, entonces no está tan fácil ese tipo de apuesta. Entonces, en conclusión, no quiero que se me entienda mal, no intento desmotivar a nadie, lo que intento con este programa es poner quizá un punto de realidad en un entorno en el que muchas veces creo que el interés a que la rueda siga girando hace que algunos se muestren igual un poco más optimistas de lo adecuado respecto a las probabilidades de éxito de proyectos nuevos. Es quizá la fortuna que tenemos como Marketing for E-Commerce, ¿no? Es decir, que estamos un poco liberados para poder decir algo así, las verdades tal y como las sentimos. Esperemos que no moleste a nadie. Si has llegado hasta aquí, mil gracias por aguantarme. Será un placer saber qué opinas de todo esto que he comentado. Un gran visionario, un boca chancla. Puedes pillarme por banda en @RubenBastón en Twitter o en LinkedIn y ahí lo comentamos. Seguro que entre todos aprendemos muchísimo más. Estos eran 12. Igual hay 3 que no tienen ningún sentido y hay otras 5 que hemos dejado de lado. Seguro que será súper estimulante. Por lo demás, recuerda que más allá de este estupendo podcast, tenemos los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net, que si necesitas formación para tu equipo en temas digitales, unos cursos ad hoc para empresas financiados por Fundae, súper chulos con la Mac Academy, ¿no? La Marketing for E-Commerce Academy, en academy.marketingforecommerce.net. No te olvides de suscribirte al podcast. Si ya estás suscrito, déjanos 5 estrellitas en Spotify o donde quieras. Y nos escuchamos, sea yo o Yara, ya veremos, en Marketing for E-Commerce en el podcast el próximo lunes.